Buenas noches, Glenn. Quiero compartir anónimamente este suceso que me ocurrió a mí como repartidor de comida y a mis compañeros que trabajaban en aquel restaurante. Lo consideramos algo de índole paranormal, puesto que no encontramos ninguna explicación más apegada a la lógica, y es por eso que deseo compartírselos. Esto pasó hace ya muchos años trabajando en una pizzería como repartidor. Una noche a una hora de cerrar recibimos un pedido y por supuesto yo tenía que ir a entregarlo. Aún recuerdo que la orden se hizo a nombre de Paulina. Esperé a que la pizza saliera y me fui de inmediato a entregarla. Pero la dirección que me habían dado me llevaba hacia una escuela abandonada y en muy malas condiciones. Recordé que esa escuela la habían cerrado hace algunos años, puesto que ahí sucedió un horrible y triste acontecimiento. Resulta que en el lugar una tarde, ya fuera del horario de clases, se encontraban varios maestros reunidos tomando un curso para el siguiente ciclo. Pero hubo una fuga de gas y estalló justo en el auditorio en donde se encontraban estos maestros reunidos. Hubo varios heridos, pero muchos perdieron la vida. Fue algo muy trágico aquí en mi ciudad. Así que se me hizo muy tétrico que el bromista que hizo la orden haya dado esa dirección. Di más vueltas por el lugar por si había sido yo el que me había equivocado, pero no. En efecto, esa era la dirección correcta. Llamé a la sucursal para explicar lo que estaba sucediendo, preguntando que si me regresaba o qué debía hacer. Mi compañero me dijo que lo esperara, que iba a checar en el directorio el número de teléfono desde el que habían llamado para verificar la ubicación, pues en esos años aún se usaba mucho el directorio. Y cuando me llamó de nuevo, sentí tantos escalofríos cuando me dijo. En efecto, revisé el número de esa escuela y es el mismo del que marcaron. Hubo un silencio en la llamada, mientras yo estaba justo enfrente de aquella perturbadora, abandonada y oscura escuela. Así que cuando reaccioné colgué y me fui de ahí de inmediato. Llegando al local, mis compañeros estaban hablando de ese tema tan sorprendidos como yo. Me dijeron que habían devuelto la llamada varias veces, pero que el número estaba fuera de servicio. Les juro que sentí muchos escalofríos, pero el mayor terror lo sentí al siguiente día cuando llegué al trabajo. Y un compañero llevó un periódico viejo, pues su madre los acumulaba. Y en este venía la noticia de lo que había sucedido en esa escuela, junto con algunos nombres de las víctimas. Y una de las maestras se llamaba Paulina. No sé si fue coincidencia. No sé qué fue lo que sucedió realmente, pero fue algo muy macabro que me sigue dando escalofríos contar. Y aunque no podemos asegurar nada, el hecho es bastante misterioso. Por eso quise compartirlo en este canal. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Saludos. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Les saluda Juan Antonio, esperando que se encuentren muy bien. Quise compartir mi anécdota como repartidor de comida con Glenn para que pudiera contárselas. Espero que la disfruten. Yo trabajé por más de un año como repartidor para un restaurante de comida mexicana. Trabajaba en la moto del mismo restaurante. Y bueno, era un empleo que me agradaba, pues me gusta mucho conducir motocicletas. Pero aún así estaba pensando en renunciar, pues me estaban ofreciendo otro trabajo donde pagaban mucho mejor. Pero esto que me ocurrió me hizo renunciar mucho antes de lo que tenía planeado. Era una noche normal, con muchos pedidos, pues el restaurante era en ese entonces muy popular y siempre había mucha clientela. Apenas acababa de dejar un pedido cuando salió otro, el cual sería el último de la noche para mí, pues el lugar estaba algo retirado y en lo que iba y regresaba ya daría la hora de cerrar el lugar. Salí en la moto hacia la dirección que me dieron. Era una colonia muy retirada y con casas muy humildes. La verdad es que nunca antes me había tocado ir a entregar pedidos hasta allá. Por eso me sorprendí cuando llegué a la casa donde estaba el domicilio, pues había muy pocas casas en toda esa cuadra y lo demás eran terrenos baldíos. Un lugar muy lúgubre, debo decir. Y no me refiero a las condiciones de las casas, sino que la calle estaba prácticamente vacía y oscura. No se veía vida ahí. Parecía que era una cuadra abandonada o algo por el estilo,
pues incluso las luces de las pocas casas que había estaban apagadas. Y fue ahí cuando empecé a sentir una sensación muy extraña, como si algo no estuviera bien, como si tuviera un mal presentimiento. No sé cómo explicarlo, pero no me sentía bien. Únicamente quería entregar el pedido e irme de ahí lo más pronto posible. Pero batallé un poco para encontrar la casa, pues muchas de las viviendas no tenían número, hasta que por fin di con el domicilio. Era la última casa, la cual estaba rodeada por monte. Me bajé de la moto y toqué la puerta, pues no había timbre. Todas las luces de la casa estaban apagadas. No se veía que hubiera nadie en el lugar, pero de igual manera seguí tocando la puerta. Pero de pronto me llegó un olor muy fuerte, como a podrido o animal muerto. Era un olor muy desagradable, pero demasiado penetrante a la vez. Yo pensé que podría tratarse de algún perro o algún animal muerto en el monte, pues como ya les mencioné, esa casa estaba rodeada de eso. Pero el olor era demasiado insoportable. Por más que toqué la puerta, nadie salía ni se veía que encendieran las luces. Estaba allá afuera esperando y aguantando ese olor tan putrefacto, cuando de pronto veo que un carro se estaciona en la esquina, y se baja una señora y un señor de algunos 60 años. Veo que la señora empieza a caminar hacia donde yo estaba y cuando llegó me dijo: «Buenas noches, ¿a quién busca, joven?». Yo le comenté que habían hecho un pedido de comida en ese domicilio, pero que nadie me abría. La señora se quejó de lo mal que olía y después empezó a tocar llamando a un hombre diciéndole que abriera la puerta. Y mientras tocaba ella me empezó a contar que ahí vivía un joven de 20 años y su hermana de 27, quien sufría una enfermedad mental. Su madre había fallecido hace unos meses, así que el joven quedó al cuidado de su hermana, y que ella les llevaba comida cuando podía, pero que había salido de la ciudad por unos días con su esposo, y que le preocupaba mucho que a los jóvenes les hubiera pasado algo, pues estaba todo oscuro y nadie salía. La señora intentaba abrir la puerta, pero estaba con llave, mientras me preguntaba que si el joven había llamado para hacer el pedido, a lo cual yo le respondí que suponía que sí. Ella le llamó a su esposo y le dijo que tenían que abrir la puerta como fuera, pues estaba preocupada porque nadie salía, y el lugar olía muy mal. El señor trajo una herramienta y forzó la chapa de la puerta, y cuando ésta se abrió, salió todo el olor fétido. Yo me hice para atrás, pues no soportaba ese olor. La señora entró a la casa con su marido, y segundos después ella salió llorando. No supe qué estaba pasando, hasta que escuché al señor salir hablando con la policía, reportando a 2 personas sin vida en un domicilio. Yo estaba completamente en shock. Nunca me había pasado nada similar en mi vida y no supe cómo reaccionar. Le llamé a mi jefe para contarle lo que estaba sucediendo, y él me pidió que guardara la calma y me regresara al local de inmediato. Y así lo hice. Al llegar le repetí todo lo que sucedió, y me pidió que me quedara un rato más en el restaurante, pues seguramente iría a la policía a hacer preguntas. Y mi jefe tenía razón. Pasaron más o menos 2 horas cuando llegó una patrulla al lugar. Se bajaron 2 oficiales y pidieron hablar con el repartidor que fue esa noche al domicilio, o sea, conmigo y también con mi jefe. Primero me hicieron contarles todos los hechos, y después le pidieron a mi jefe que le mostrara la llamada de ese pedido, a lo cual mi jefe accedió y les mostró el número y la hora, el cual coincidía con el de esa dirección. Ellos estaban tratando de averiguar quién había llamado desde ese domicilio, pues según esto, los jóvenes llevaban ya días sin vida, y todo parecía indicar que habían fallecido por desnutrición. No había indicios de ningún crimen. Las puertas y ventanas estaban bien cerradas, así que no lograban entender quién había hecho la llamada para ordenar comida. Los oficiales se retiraron agradeciéndonos por nuestra cooperación, pero mi jefe y yo nos quedamos atónitos viéndonos sin decir nada. Está claro que ambos pensábamos que quien había hecho la llamada había sido ese joven. Tal vez no sabía que ya estaba sin vida y solo quería comer y alimentar a su hermana. Aunque no puedo confirmar esta teoría, no hay alguna otra explicación, pero sí es algo muy triste y algo escalofriante también.
Después de eso decidí renunciar, pues sí me afectó mucho toda esa situación. Ya no podía ir a tocar otra puerta para entregar un pedido, sin saber qué me esperaba del otro lado. Aunque no lo crean, sí me traumé por un tiempo. Espero les haya gustado mi experiencia. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, Glenn y comunidad? Les saluda Alan Ruiz, esperando que se encuentren muy bien. Yo soy de Monclova y vivo solo con mi madre. Actualmente tengo 20 años, pero cuando sucedió la siguiente anécdota tenía 15. Y debo decirles que fue algo muy espeluznante tanto para mí como para mi madre. Aclaro que esta historia es verídica, y platicándolo con mi madre me dio permiso para contarla en este canal. Espero que les guste. Mi madre y yo teníamos una tradición. Ya casi no la cumplimos, pero solíamos ver películas de terror todos los viernes y ordenar comida. Desde que mi padre falleció hacíamos eso para no deprimirnos y convivir un rato juntos. Era algo que a mí me encantaba, sobre todo la parte de la comida. Un viernes en la noche estábamos decidiendo qué ordenar para cenar, cuando encontramos un restaurante de comida china del cual nunca habíamos ordenado nada. Así que optamos por llamar ahí para pedir la cena. Nos contestó un empleado y todo muy bien. Mientras llegaba la cena, estábamos escogiendo qué películas íbamos a ver esa noche, y también acomodando los cubiertos que usaríamos, cuando de pronto tocaron la puerta. Mi madre y yo nos volteamos a ver como preguntándonos ¿quién será? Pues no teníamos visitas a menudo y mucho menos a esa hora. Ya pasaban de las 9 de la noche. Yo le dije a mi madre que tal vez era el repartidor, pero era casi imposible, pues apenas habían pasado 5 minutos desde que hicimos la orden. Así que nos asomamos por la ventana con cuidado de que el que estuviera afuera no nos viera. Pero al abrir la cortina vimos a un joven parado atrás de la puerta, con una bolsa de plástico en sus manos y una moto atrás de él. Pero es imposible, si no han pasado ni 5 minutos desde que hicimos el pedido, me dijo mi madre. Yo le dije que había que abrir y verificar que sí fuera nuestra orden, pues tal vez era otro repartidor que se había equivocado de domicilio. Así que mi madre abrió la puerta y yo estaba detrás de ella por cualquier cosa. Sí, buenas noches, le dijo mi madre a aquel joven, quien en ningún momento le devolvió el saludo ni entabló ni una sola palabra con ella. Únicamente estiró los brazos para entregar el pedido. La situación era bastante extraña, comenzando con la forma en la que el tipo estaba actuando, completamente atípica, sin siquiera decir buenas noches. Simplemente estaba parado allá afuera como una estatua, y la forma en la que le entregó el pedido sin decir absolutamente nada era perturbador. Mi madre le preguntó que si era el pedido de comida china, a lo cual este hombre asintió con la cabeza. Ella le dijo que le permitiera un momento en lo que iba por el dinero. Este tipo no le contestó nada, así que mi madre cerró la puerta mientras iba a la sala por su cartera, pues no le dio buena espina a ese tipo y no iba a dejar la puerta abierta. No sabíamos qué intenciones tenía. Yo le pregunté a mi madre que qué le pasaba a este sujeto, que por qué actuaba tan extraño, y ella me dijo que no sabía, pero que le daba muy mala vibra y que ya quería que se fuera. Así que sacó el dinero de su cartera y ambos fuimos de nuevo hacia la puerta para pagar al tipo. Pero cuando abrimos la puerta este ya no estaba ahí. Se nos hizo muy extraño, pues tampoco estaba su moto. Y obviamente hubiéramos escuchado el ruido de la moto al irse, pero no escuchamos nada. Únicamente fueron unos segundos los que tardamos en ir por el dinero. Todo era bastante extraño. Mi madre cerró la puerta con llave y estaba tan confundida como yo. Tan extrañados estábamos de la situación que se nos había olvidado revisar el pedido. Fue como si los dos nos hubiéramos acordado al mismo tiempo de eso. Y fuimos hacia la mesa donde yo había puesto la bolsa con el plato. La empezamos a abrir y en eso comenzó a oler muy mal. Y al abrir el plato vimos que era comida podrida con gusanos. Mi madre casi se vomita. Se hizo para atrás tapándose la nariz y me pidió que sacara eso de la casa, pero no sin antes tomar una foto para hacer el reclamo al restaurante.
Con mucho asco tomé la bolsa con el plato y la puse en la banqueta para tomarle la foto. Y después de eso la tiré al tanque de basura. Cuando entré a la casa, mi madre ya estaba llamando al restaurante para hacerle reclamo. Cuando le contestaron, ella les dijo todo lo que había pasado con un tono muy molesta. Y no era para menos. Pero en eso alcancé a escuchar cómo del otro lado de la línea le decían: «Señora, el repartidor acaba de salir del local. Apenas va en camino con su pedido». Mi madre y yo nos quedamos viendo por unos segundos. Sentí escalofríos recorrerme todo el cuerpo y sé que mi madre también lo sintió. Ella preguntó que si era una broma de mal gusto, pero le reiteraron que no, que la comida acababa de estar lista y que apenas había salido el repartidor hacia nuestra casa. Mi madre pidió disculpas y colgó, pues ya no supo qué más decir. «¿Escuchaste?», me preguntó y yo le respondí que sí. Ambos sentíamos mucho miedo. Nos asomamos por la ventana para ver si aquel hombre seguía ahí, pero no había nadie. Estábamos muy asustados tratando de entender lo que sucedió. Hasta que de pronto escuchamos el claxon de una moto. Esta vez sí era el repartidor del restaurante de comida china real. Mi madre y yo salimos a recibir el pedido. El joven muy amable nos saludó y nos pidió disculpas por la demora. Y mi madre no pudo evitar contarle lo que nos acababa de suceder. Supongo que se quería desahogar con alguien. Pero cuando ella terminó de contarle, el joven le pidió a mi madre que si podía describir al sujeto. Así que mi madre y yo se lo empezamos a describir. Él hizo cara de asombro. Y después puso cara como si ya todo tuviera sentido. Mi madre le preguntó que si él lo conocía, y él nos contestó lo siguiente: «Sí, lo conocí por un muy corto tiempo. Él era repartidor en el restaurante al igual que yo. Cuando yo entré él ya llevaba mucho tiempo trabajando allí, pero no tuve oportunidad de conocerlo bien, pues casi a las 2 semanas de haberlo conocido, él tuvo un accidente en la moto mientras entregaba un pedido y perdió la vida». Mi madre le preguntó que si estaba jugando, pero el joven respondió que no con una cara de seriedad que no pudimos siquiera dudar. Hasta nos enseñó una foto de él. Y por supuesto que era el mismo. Lo comprobamos, si no, no les estaría contando esta historia. Después de eso ya ni siquiera quisimos cenar, mucho menos ver ninguna película de terror. Ambos teníamos mucho miedo. Ya nunca volvimos a ordenar de ese restaurante. Fue algo muy tétrico que me hizo tener pesadillas muchas noches. Y nuestra conclusión es que tal vez él no sabe que ya no está con vida. Por eso sigue entregando pedidos, pues fue de la manera en la que perdió la vida. No lo sé. Eso es lo que pensamos mi madre y yo. Pero bueno, un gusto para nosotros que nuestra historia salga en el sector del terror. Ojalá que la disfruten. Continuamos. Hola. Quiero compartir mi historia paranormal ocurrida hace apenas un año. Fue algo muy sorprendente para mí y muy difícil de creer. Pero en realidad sucedió y es algo que tiene que ser contado, pues yo era de las personas que no creían en este tipo de cosas, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Yo soy dueño de una taquería. Me va muy bien, pues siempre está lleno y también tengo muchos pedidos. Y aunque cuento con varios repartidores, a veces no nos damos abasto, como en esta anécdota que les voy a compartir. Una noche recibí un pedido a domicilio. Era un señor haciendo una orden pequeña de 4 tacos. Aún lo recuerdo bien. Yo le tomé el pedido sin saber que no había ningún repartidor disponible. Así que no me quedó de otra más que ir yo en mi carro a entregar el pedido. Le dije a mi cuñado, que es el que me ayuda en la caja, que me cubriera en lo que iba a ser esta entrega. Así que apenas salió el pedido, yo me fui a entregarlo. Llegué a aquella casa de 2 pisos. Me bajé y toqué el timbre, y en eso salió una señora joven preguntándome que qué se me ofrecía. Yo le dije que traía el pedido de tacos que ordenó. Ella me miró con cara de confusión y me dijo: «Aquí nadie ordenó comida. Tal vez se equivocó de domicilio».
a lo cual le respondí que no estaba equivocado el domicilio. En efecto era ese, y le enseñé el papel donde lo tenía apuntado. Ella seguía sin entender, pues en su casa solo estaban su esposo, su hija pequeña y ella, y nadie había ordenado nada. De hecho, me dijo que acababan de cenar, así que yo estaba más confundido que ella. Y aunque el pedido en efecto se había realizado, yo ya no quise seguir molestando, así que pedí disculpas por la molestia y caminé hacia mi coche. Pero en eso, antes de que me subiera, la señora me dijo: «Espera un segundo». Yo volteé y ella me hizo señas de que fuera, y en eso me dijo que si le podía mostrar el número de teléfono desde el cual se realizó el pedido, a lo cual yo accedí y se lo mostré. Ella de inmediato tapó su boca, con una cara de impresión y susto al mismo tiempo, y después le llamó a su marido, quien fue corriendo al escuchar los gritos de su esposa. Yo estaba ahí parado sin entender absolutamente nada. Cuando el hombre llegó, la mujer le contó lo que estaba pasando, y al ver el número, el hombre me preguntó que si desde ese número me habían hecho el pedido, y yo volví a responder que sí. Ambos se volteaban a ver entre ellos sin hablar, con cara de sorpresa, y la mujer tenía sus ojos llorosos. Yo, sin saber qué hacer, pregunté que si todo estaba bien, y el hombre me respondió que ese número era del teléfono de su suegro, el padre de la señora, quien había fallecido hacía muy poco tiempo, y lo habían enterrado con su teléfono. Yo me quedé callado. La verdad no supe qué responder y estaba tan sorprendido como ellos. Solo escuché que la señora le decía al señor: «¿Te acuerdas que Sofía nos dijo hace rato que tenía muchas ganas de ordenar comida? Y nosotros no quisimos comprarle». Y el señor únicamente la abrazaba. Yo únicamente dije con permiso y me retiré del lugar. No sabía qué pensar en ese momento. Tratando de darle sentido, supuse que Sofía era la hija de ese matrimonio, a la cual no le quisieron comprar comida, y su abuelo fue quien llamó desde el ataúd. Era algo espeluznante de imaginar. A muchos les dará ternura, pues el amor de una abuela hacia su nieta es infinito, pero no deja de ser muy perturbador para mí. ¿Quién fue quien habló con ese señor? Sin saber que se trataba de alguien que no está vivo. Fue algo que me tomó tiempo de asimilar e incluso creer, pero en realidad me sucedió. Yo jamás jugaría con estas cosas, por increíbles que suenen. Gracias por escucharme.